2025 ya está aquí y en este vídeo vamos a ver las 10 lecciones importantísimas que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir este año para multiplicar nuestro dinero con seguridad invirtiendo. Presta mucha atención porque estoy seguro que podrás aprender mucho e implementarlas para empezar a invertir tu dinero con seguridad. Vamos allá. La primera de ellas es que si te estás preguntando que si hoy, en enero de 2025, es buen momento para empezar a invertir, la respuesta es que sí. Y no porque sea enero de 2025 o febrero, marzo o abril. La realidad es que cualquier mes, cualquier día y cualquier año es bueno para invertir. Y es que la mayoría de la gente no invierte por una sencilla razón, por el miedo a comenzar a invertir y comerse una caída del mercado. Este miedo es racional, es algo normal, porque el mercado de vez en cuando cae. Lo que también es racional es ver cómo el mercado siempre se recupera, como vamos a ver después si uno invierte en productos adecuados. Pero lo que nunca se recupera es la pérdida de poder adquisitivo del euro o del dólar. Mira este dato aquí conmigo del Instituto Nacional de Estadística, para que no digan ahora que está muy de moda esto de cuando dices algo que no interesa, ¿no?, a los políticos de turno, a los bulos, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística dice que desde el 2000 hasta el 2024 hemos acumulado un 71,6% de inflación. Es decir, hoy los precios son un 72% más altos de lo que eran en noviembre del 2000, hace 24 años. Esto quiere decir que si tu sueldo no ha subido un 76%, has perdido esta cantidad de poder adquisitivo. Es decir, igual tienes el mismo dinero en el banco, pero compra muchísimo menos de lo que compraba hace 24 años. Esto no solo pasa con el euro. La Reserva Federal, que es más amiga y más transparente de mostrar los datos, nos enseña cómo desde 1903 el poder adquisitivo del dólar ha caído, ojo, un 99%. Entonces, te quiero decir que es buen momento siempre para empezar a invertir con una mínima estrategia y un buen conocimiento, porque lo que sí que es garantizado es la caída del poder adquisitivo de tus euros y tus dólares. Y si te matas a trabajar para ahorrar un 5, 10, 20, 30% de tu salario y ese 30% no para de devaluarse, entonces, ¿qué narices estás haciendo? Hay carteras de inversión muy sencillas, como esta, por ejemplo, que invierte un 90% en el SP500 y un 10% en oro, que en este mismo periodo, en el periodo en el que los precios de todo han subido un 70%, pues el dinero se hubiera multiplicado, fíjate, de 10.000 euros en el 2000, hubieran pasado a ser 70.000 en el 2024. Es decir, los precios han subido un 70%, pero si tú hubieras invertido tus ahorros, hubieran subido un 700%. Por tanto, ves cómo invirtiendo la inflación ya no duele tanto. Incluso simplemente convirtiendo tu dinero en oro, que es muy fácil de hacer tanto con dinero en efectivo como con dinero pues en los bancos con la compra de ETFs, en el 2000 10.000 euros invertidos en oro hubieran pasado a ser hoy en día 83.000. Es decir, hubieras multiplicado por 8,3 veces tu patrimonio. Y es que incluso para carteras más conservadoras, donde mezclamos pues un índice como el MSCI World y un índice de bonos para crear una cartera 60-40, pues vemos como 10.000 euros también se hubieran convertido en 34.000 en estos 24 años, con una cartera con el riesgo muy controlado y con muy poca volatilidad. Al final, ya ves, no es tanto en qué activo invierto, sino dónde no mantengo mi dinero. Y eso es en efectivo o en liquidez en el banco. Y todo esto se vuelve aún más importante cuando entiendes el efecto del interés compuesto. No merece nunca la pena esperar a una caída porque dejas pasar meses o años que son muy potentes a la hora de construir patrimonio. El interés compuesto es esa rentabilidad o esa revalorización de una inversión que se produce no solo sobre tu dinero inicial, sino sobre toda la rentabilidad que vas acumulando. Si, por ejemplo, la media del SP500 es un 11%, pues el interés compuesto es que el primer año más o menos de media sube ese 11%, el segundo año sube en la cantidad inicial más el 11% del primero y así sucesivamente, y creas una bola de nieve tremenda. De hecho, fijaos, por ejemplo, para llegar a $1.000.000, según el estudio que hicimos, con una rentabilidad anualizada del 7%, que es más o menos la de los índices menos la inflación, a los 65 años, si empezamos con 15 años solo tendríamos que aportar 182 euros, si empezamos a los 25, 400, a los 30, 575, a los 45, 2.000, a los 55, 5.833 y a los 60, 13.700 euros al mes. Como ves, cuanto antes empieces, antes tendrá efecto el interés compuesto y mucho más crecerá tu dinero con mucho menos esfuerzo. La segunda lección es que dejes de pensar en el dinero en términos lineales y en términos como si fuese una cuenta remunerada. Cuando uno invierte, tiene que aceptar y entender un término, y es el de la volatilidad. La volatilidad, queridos amigos, es el precio a pagar porque no pierda poder adquisitivo y porque se multiplique en el futuro. Y la volatilidad no es otra cosa que esto que vemos aquí.
Por ejemplo, si la media del S&P 500 es un 11%, vemos como no hay prácticamente ningún año que haya sido el crecimiento de un 11%, sino que, por ejemplo, el año pasado creció un 23%, el anterior un 24%, en el 2022 cayó un 19%, en el 2021 subió un 17%, en el 20 subió un 16%, y así año a año. Hay años de mucha subida y años de poquita bajada y años también de mucha caída, como pasó en el 2007, donde corrigió un 38%, o en el 2002, 2003 y 2004, donde cayó en esos 3 años seguidos prácticamente un 50%. Ahora bien, en los consiguientes años se recuperó. Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Normalmente el índice, las acciones, suelen subir un 71% de los años. Esto quiere decir que en 7 de cada 10 años ganarás dinero y en 3 no. Pero no se dan seguidos y es imposible predecir cuándo va a pasar. La volatilidad, además, es esto que vemos aquí abajo en esta parte de la pantalla. Si bien, por ejemplo, el año pasado subió un 23%, hubo momentos en el año donde se puso en un menos 8% el índice. Por ejemplo, en el 2020 fue muy curioso porque con el tema del COVID corrigieron las acciones un 34%, pese a que luego el año acabó en positivo un 16%. Con esto lo que te quiero decir es que igual estás acostumbrado, si no has invertido, a entender lo de las cuentas remuneradas, que te dan un 2 o 3% anual y es siempre la misma cantidad. Eso solo funciona así en las cuentas remuneradas o en los depósitos y por eso dan tan poca rentabilidad y no es un buen instrumento para multiplicar tu dinero a largo plazo. En la inversión en acciones hay que pensar en periodos de 10 o 15 años al menos. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se normalizan los resultados y se obtienen las medias de rendimiento. Por ejemplo, si nos vamos a esta tabla, que es muy interesante, nos muestra el retorno mínimo y máximo del S&P 500 por periodo. En un año, el retorno mínimo ha sido de un menos 43% y el máximo, la máxima rentabilidad de un 56%, la media de un 11%. Si nos vamos ya a periodos de 5 años, el peor periodo de 5 años ha sido con una caída de un menos 6% y la mayor rentabilidad con una subida anualizada de un 28%. Si nos vamos ya a periodos de 15 años, vemos que el peor periodo de 15 años el índice subió un 3,67% y el mejor periodo subió un 15,91%. Si nos vamos a 20 años, el peor periodo de 20 años fue de un 4,69% positivo y de un 10,61% en su mejor parte. El peor periodo de 30 años fue de un 10,84% anualizado compuesto. Por tanto, es importante que entiendas que cuanto más tiempo te pases invertido, más seguro estás y más se va a acercar tu rentabilidad a la media histórica del mercado, que en caso del S&P 500 es ese 11%. La tercera lección es que a la hora de invertir hay que ser totalmente humilde. Y esto nos lo deja muy claro este estudio de aquí, en el que nos cuentan que hicieron un análisis de las más de 26.000 acciones que empezaron a cotizar en los principales índices de Estados Unidos y nos decían que el 48% de ellas apenas retornó ninguna ganancia y que de hecho la acción media estuvo solo cotizando por 7 años y acabó perdiendo dinero. De esas 26.000 acciones, solamente 1.000 fueron las responsables de la mitad del crecimiento de todo el índice de acciones. Y el 1% de esas 26.000 acciones representaron la ganancia de la mitad de toda la ganancia acumulada de las acciones. Por eso no hay que tener tanto miedo a esto de la concentración, porque el hecho de que las mejores siempre sean las que más rendimiento dé y haya concentración ha pasado y pasará toda la vida. Pero aparte de entender que muchas acciones tienden a irse a cero y que por eso es tan importante invertir en productos como fondos indexados que te garantizan el retorno medio del mercado y te garantizan estar concentrado en las mejores y que se van refrescando y renovando según suben y caen, es importante entender que recuperar pérdidas es muy difícil, especialmente en acciones individuales. Hay que entender que, por ejemplo, si sufrimos una pérdida de un 30%, no necesitamos otro 30% para volver a cero, sino que necesitaríamos un 43% para tener la misma cantidad. Si perdemos un 60%, ojo aquí, necesitaríamos ganar un 150% para volver simplemente al punto cero. Por eso es tan importante no jugársela a un puñado de acciones individuales si no tienes una información privilegiada, si no conoces la industria al dedillo y eres un genio, lo cual es altamente improbable. La cuarta lección que es muy importante tener en cuenta en 2025, especialmente con todo el ruido que hay en torno a la recesión, China, la concentración de las acciones, Europa, etcétera, etcétera, es que la economía no determina el rendimiento de las acciones. De hecho, si vemos aquí el crecimiento de China, podemos ver cómo desde 2008 su PIB, su Producto Interior Bruto, ha pasado de 5 billones a 18 billones y en cambio los índices chinos se han mantenido sin ninguna ganancia desde el 2008. Es decir, su PIB se ha multiplicado por 3 y el valor de las empresas en bolsa
No, esto es el mejor ejemplo de que economía no es igual a mercado. Y también suele darse la paradoja de que las mayores caídas en bolsa vienen antes de estar plenamente en recesión y las mayores subidas en bolsa vienen dadas cuando ya se está en una recesión profunda. Y esto es porque los mercados de acciones al final intentan valorar expectativas futuras y adelantarse al futuro. Y por tanto, no vienen las caídas cuando ya están las malas noticias, sino que vienen antes de materializarse las malas noticias, y la recuperación viene incluso antes de que llegue la recuperación económica, porque lo que los traders, los inversores esperan es que pronto empiece la recuperación y entonces empiezan a invertir ya para tomar posiciones cuando están bajas, aunque haya un montón de miedo e incertidumbre en el mercado. Y esto es lo que hace tan apasionante el mundo de la inversión y tan complejo. Es muy difícil predecir realmente lo que va a pasar porque es totalmente contraintuitivo. La quinta lección a la hora de invertir en un mundo tan complejo y cambiante como el que tenemos hoy en día es que lo que sabíamos hace 50 años no nos sirve hoy. Yo todavía veo inversores que no quieren tomarse en cuenta y en serio Bitcoin, o que no quieren tomarse en cuenta y en serio oro, o que solamente están en renta variable y jamás considerarían la renta fija. Y esto es un error. Hay que valorar y entender todos los tipos de inversión, desde el inmobiliario a la renta fija, al oro y también, por supuesto, a Bitcoin. Y hay que entender cómo combinarlos para crear distintas carteras de inversión según tus necesidades y según tu tolerancia al riesgo y según cuándo necesites el dinero. Hay carteras agresivas muy sencillas para máximo crecimiento, como la 100% renta variable, la 90% renta variable y 10% Bitcoin, la 80% renta variable y la 10% oro y Bitcoin. Hay un sinfín de combinaciones. Hay moderadas como la 60% renta variable y 40% renta fija que veíamos al principio, carteras un poco más complejas pero que funcionan muy bien en distintos escenarios económicos, como la de Ray Dalio, que tiene oro, tiene materias primas, tiene bonos y tiene renta variable. Y en definitiva hay carteras también muy conservadoras que combinan renta fija con oro y con acciones, y lo importante es que tú entiendas tus necesidades y elijas la mejor cartera para ti. Ese es el buen trabajo que debe de hacer un inversor. Pero de todas estas, la única que verás que no menciono es la de tener el 100% de tu dinero sin invertir, porque eso, amigos, sí que es una garantía de que va a tender a cero. Por cierto, quería aprovechar este vídeo para anunciarte que he creado una nueva empresa que va a trabajar para ti. Sí, lo oyes bien, para ti. Se trata de un broker hipotecario para ayudarte a contratar y negociar por ti la mejor hipoteca, para ayudarte a conseguir 90 o 95% de financiación, los mejores términos tanto a tipo fijo como a tipo mixto, y negociar cada una de las condiciones y cláusulas para que nadie te engañe y te garantizas que entiendas perfectamente lo que estás firmando y que sea en los mejores términos para ti. Por tanto, si estás comprando una vivienda y especialmente si es la primera vivienda, te animo a que me dejes tus datos aquí y mi equipo de expertos hipotecarios te contactará para analizar tu caso y ver si te podemos ayudar a contratar la hipoteca que más te interese y siempre con las mejores condiciones para ti, sin ningún tipo de conflicto de interés. Después de este anuncio que me hacía mucha ilusión, la sexta lección es que entiendas muy bien tu horizonte temporal y que nadie te engañe a la hora de elegir tu cartera de inversión. Siempre, históricamente, se había recomendado que para elegir tu distribución de activos a 120 le restases tu edad, y ese te daba la proporción que tenías que tener en renta variable y renta fija. Por ejemplo, si tienes 30 años, le restabas 120 menos 30 y te daba 90% renta variable y 10% renta fija. Pero yo, ¿para qué narices quiero renta fija si, por ejemplo, no necesito el dinero ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo y lo que quiero es máximo crecimiento de capital? Para que te hagas una idea, fíjate que sin sentido es esta regla que Warren Buffett tiene 93 años y está al 100% en renta variable. Lo que sí que es importante es que entiendas que debes ir cambiando de cartera a cartera, sobre todo si vas a tener necesidades de liquidez a corto o medio plazo. Es decir, si de verdad te vas a jubilar y necesitas dinero para una segunda residencia o para hacer un regalo a tus hijos o lo que sea, esa parte del dinero sí que debes migrarla a otra cartera y puedes tener, entre comillas, distintas carteras en función a tus distintos objetivos. La lección número 7 es que debes de tener que hagas lo que hagas, hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta y es que Hacienda no perdona una. A todos nos da mucho dinero a la hora de invertir el tema de Hacienda, pero hay estrategias de inversión que son especialmente peligrosas a la hora de los impuestos y son las del trading, la de comprar y vender acciones, la de comprar y vender ETFs y la de comprar y vender criptomonedas. Lo digo porque si haces traspasos entre fondos de inversión no se tributa hasta que se vende finalmente. Pasar de un fondo a otro no tributa. Pero en cambio, si tú vendes una acción
y tienes plusvalías, tienes ganancias y luego compras otra, vas a tener que pagar las ganancias que has tenido de esa operación, aunque luego las hayas reinvertido. Y lo mismo con los ETFs y lo mismo con las criptomonedas. Aquí tenemos una gráfica de la diferencia de rendimiento con y sin diferimiento fiscal. Este diferimiento fiscal lo que quiere decir es, si lo tienes, es por ejemplo el caso de los fondos indexados, que puedo ir cambiando de uno a otro sin pagar impuestos, acumulando las ganancias y por tanto genero mayor interés compuesto porque no tengo que sacar para los impuestos, y abajo sí tengo que pagar impuestos. Como vemos, la diferencia entre pagar al final los impuestos pues es de tener unos 65.000 a tener poco más de 50.000, es decir, es una diferencia de más del 20%. Y esto es relevante ahora que el gobierno, pues como le gusta hacer, está subiendo los impuestos de las acciones, de los fondos y en general de todas las opciones de inversión van del 19 al 28% de la ganancia que tengas. Por tanto, cuanto más retrasemos pagar por Hacienda, mejor que mejor para nuestro bolsillo. La octava lección es que siempre mantengas muy en mente y muy presente el por qué estás invirtiendo. Cada uno puede invertir por motivos diferentes. Puedes invertir para tu jubilación, puedes invertir para una segunda residencia, puedes invertir para dejar un legado a tus hijos, puedes invertir para pagar la universidad privada de tus hijos, o simplemente puedes invertir para mantener tu poder adquisitivo y poder gastar sin miedo y sin dolor, sabiendo que el patrimonio que ya tienes invertido va a ir creciendo y que cada vez vas a tener que ir aportando menos, porque eso se va a revalorizar y tú cada vez puedes ir gastando más y más y ahorrar menos con una tasa de ahorro decreciente y gastar en entrenadores personales, en la mejor comida, en los mejores viajes, en buenos hoteles y demás. Es muy importante que esto lo entiendas, lo escribas y lo mantengas en cuenta para que cuando lleguen momentos de tensión o de volatilidad recuerdes el por qué lo estés haciendo y no se te pase por la cabeza vender en mal momento y aguantes, porque ya hemos visto cómo en periodos largos de tiempo la bolsa tiende a subir hacia arriba. La lección número 9 es que invertir tu dinero está muy bien y comprar activos financieros es lo que tienes que hacer, pero hay que recordar siempre que hay un límite a lo que puedes ahorrar y no hay un límite a lo que puedes ganar. Y con esto lo que te quiero decir es que está muy bien que tú estés invirtiendo un 10, un 15, un 20% de tu sueldo, pero si puedes también invertir en mejorar tus habilidades profesionales y tu conocimiento para obtener aumentos de sueldo de un 5, 10, 15 o 20%, el efecto que consigues de bola de nieve es tremendo, porque por una parte tienes creciendo tu patrimonio al 10% y por otra parte, si tu sueldo también crece al 10%, puedes, por ejemplo, con esa subida destinar un 5% más a inversiones y un 5% más a subir tu calidad de vida o tu gasto, y por tanto puedes gastar más, invertir más, ser más feliz y entrar en un bucle ahí constante de mejora personal y profesional y económica que te va a hacer vivir la vida mucho mejor. Y finalmente, la lección número 10 es que quiero que recuerdes y atentamente que invertir en máximos históricos suele ser una buena opción. JP Morgan nos enseña esta gráfica donde nos muestra que tanto en periodos de 5, 3, 2 como un año, invertir en máximos históricos suele traer incluso mejores retornos que hacerlo en cualquier momento del mercado. Por tanto, te animo a seguir aprendiendo, a seguir formándote, a seguir ahorrando y a seguir invirtiendo y mejorando profesionalmente para cada vez vivir mejor y tener una vida más rica y feliz. Dale al like, comparte este vídeo con quien pueda ayudarle y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.